Gracias públicamente a la doctora Cindy por apoyarnos desde el inicio del semestre con este proyecto y muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas noches para todos. Voy a compartir pantalla y me avisan si se está viendo en un segundo, porfa. Ahora sí, profe, ya se ve. Pero ahora sí, listo. Creo que tengo problemas con el internet, entonces vamos a ver qué pasa. Pero en ese momento me escuchan y ven la pantalla, ok. Sí, doctora. Listo. Bueno, niños, la idea de esta charla de arritmias era darles como los conceptos más básicos, lo más como simple posible para que ustedes queden con una noción como muy clara del manejo inicial, pues como de las arritmias, tanto las bradiarritmias como las taquiarritmias. Vamos un momentico que se proyecte la presentación. Listo. Una cosa súper importante cuando vamos a empezar a hablar de arritmias es recordar el sistema de conducción. El sistema de conducción va a ser muy importante porque se va a transformar un estímulo eléctrico finalmente, va a ir como dirigido por todo este sistema de conducción, generando posteriormente contracción del miocardio. Y es finalmente así como tenemos que entender como esta parte. Importante, tenemos un nodo sinoatrial, un nodo auriculoventricular, tenemos el haz de His, la rama izquierda, la rama derecha, y finalmente estas que vemos de manera más distal son las fibras de Purkinje. Una cosa súper importante es recordar que el nodo sinoatrial y el nodo atrioventricular están influenciados por el sistema nervioso autónomo. Es decir, si yo tengo un predominio del tono parasimpático, voy a tener bradicardia, y si tengo un predominio del tono simpático, voy a tener taquicardia por influencia sobre estos nodos. Una cosa también muy importante es que el potencial de despolarización de membrana a este nivel, recuerden, en todo el cuerpo va a depender de la entrada de sodio, salida de potasio, luego entrada de calcio, salida de potasio, que va a formar un periodo de meseta. Y es muy importante entender ese estímulo o ese potencial de acción con los cambios en la polaridad de membrana que van a permitir que se genere el potencial de acción y que posteriormente pues, pueda haber contractilidad miocárdica. Respecto a la irrigación, el nodo sinoatrial en un 55% es irrigado por la coronaria derecha y en un 45% por la coronaria izquierda o la circunfleja. El nodo B en el 90% de los casos depende de la coronaria derecha para su riego sanguíneo. Esta imagen me parece muy bonita porque vemos pues como los diferentes sitios, los diferentes zonas que estábamos hablando ahorita, pero adicionalmente vemos desde arriba hasta abajo cómo se va generando cada una de las deflexiones de las ondas del trazado electrocardiográfico a medida de que el impulso eléctrico es transmitido desde el nodo sinusal hasta las fibras de Purkinje, que ya nos genera un trazado electrocardiográfico normal, desde la P hasta la onda T. Los síntomas en el paciente que tiene una arritmia son muy variables. Va de paciente sin síntomas, va a paciente que tiene palpitaciones, mareo, dolor torácico, puede manifestar síncope, puede manifestar episodios cercanos al síncope también como dentro de todo este abanico de posibilidades, pero es frecuente que estos pacientes inicialmente pues no tengan síntomas y nosotros detectamos finalmente las arritmias cuando el paciente tiene síntomas porque es finalmente lo que lo motiva a consultar. Pero entonces cuando yo digo, listo, mi paciente tiene una arritmia, sea brady o sea taquiarritmia, ¿qué es lo más importante a definir? ¿Es si el paciente está estable o si está inestable? Para yo definir si el paciente está estable o inestable, necesito preguntarme estos 5 criterios. Primero, si el paciente tiene alteración aguda del estado mental, si tiene choque por presión arterial sistólica menor de 90, si tiene signos de shock,
si tiene disconfort torácico o si tiene signos de falla cardíaca aguda, que acá podemos meter la disnea en contexto de edema agudo de pulmón. Si el paciente tiene alguno de estos, se convertiría en una arritmia inestable. Y por tanto, cuando yo la clasifico como estable o inestable, voy a tener unos pasos a seguir distintos para cada una de ellas. Empecemos definiendo qué es un ritmo sinusal. Entonces definamos que es un ritmo regular, una frecuencia entre 60 a 100 latidos por minuto, tiene un intervalo PR constante y tiene una onda P positiva en D2 y D3. Yo puedo tener solo alteración en la frecuencia, tener una bradicardia sinusal o una taquicardia sinusal, pero lo que vamos a centrarnos ahora principalmente será en bradiarritmias y ya posteriormente cuando terminemos esa sección empezaremos con taquiarritmias. Cuando revisamos las guías de bradiarritmias, vamos a encontrar como unos espectros en los que se puede trabajar con las bradiarritmias. Entonces podemos tener disfunción del nodo sinusal por una bradicardia sinusal, por un síndrome taquibradi, que nos hablan algunos autores de que tiene que ser una FA o una taquicardia atrial inapropiada, aunque otros autores la extienden incluso a la presencia también de taquicardia sinusal. Una pausa sinusal, que son pausas por lo menos de 3 segundos. La incompetencia cronotrópica, que es la incapacidad para que el paciente alcance el 80% del aumento en la frecuencia cardíaca esperado para la actividad física. Bloqueos auriculoventriculares, que tendremos primer, segundo y tercer grado. Y enfermedades del tejido de conducción, donde acá encontraremos bloqueo de rama izquierda, derecha, bloqueo fascicular anterior y posterior izquierdo. Hoy nos vamos a centrar en el bloqueo auriculoventricular, como hablando de las arritmias que principalmente se mencionan por frecuencia en las guías ACLS. Importantísimo, siempre pensar si hay una causa que me esté llevando a la bradiarritmia. ¿Por qué? Porque a veces el paciente está inestable es por lo que nos llevó a la manifestación de la bradicardia o la bradiarritmia y no por la arritmia como tal. Entonces hay que pensar en causas farmacológicas, piensen en tóxicos, piensen en intoxicación por opioides, por organofosforados, piensen en un hipotiroidismo como manifestación como más extrema, el coma mixedematoso, un infarto agudo del miocardio que comprometa la coronaria dominante. Ustedes ya vieron que la coronaria derecha tiene mucho que ver como en la parte de la irrigación de los principales nodos y los fenómenos vasovagales, que probablemente estos sean mucho más transitorios. Aquí tenemos una tablita donde vamos a ver algunos de los medicamentos que pueden estar relacionados con bradiarritmias. La clonidina, los betabloqueadores, medicamentos como la adenosina, la miodarona, el litio, los analgésicos opioides, la fenitoína, los antidepresivos tricíclicos, la digoxina y la ivabradina, que son como los medicamentos más grandes a tener en cuenta en este caso. Entonces dijimos que vamos a hablar de los bloqueos auriculoventriculares. Vamos a tener bloqueos de primer grado, de segundo grado MOVITS 1, de segundo grado MOVITS 2 y bloqueo AB de tercer grado completo. El bloqueo AB de primer grado, todas las ondas P conducen. Miren que cada onda P está seguida de un QRS. Tiene un PR constante, es la misma distancia desde el inicio de la P hasta el inicio del QRS en cada uno de los complejos. Entonces, nuevamente, PR constantemente prolongado, más de 200 milisegundos, y todas las ondas P conducen. A diferencia del bloqueo AB de segundo grado, que hay ondas P que no conducen. Pero entonces, para discriminar entre un MOVITS 1 y un MOVITS 2, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que en el MOVITS 1 el PR es diferente, no es constante. Miren que hay uno más estrecho, otro más ancho, otro más ancho. Miren que no es el mismo PR, el PR no es constante en él y hay ondas P que no conducen. Por ejemplo, acá vemos esta onda P que se queda solita y acá viene otra P y esta sí conduce. Para el bloqueo de segundo grado MOVITS 2 tenemos que hay una onda P que no conduce, acá vemos la onda P que no conduce, pero tenemos un intervalo PR que es constante. Y finalmente, en el bloqueo de tercer grado hay una cosa a tener en cuenta, y es que el intervalo entre el RR es constante porque la conducción ventricular está a una, por decirlo así, una frecuencia, mientras que el ritmo que viene desde las aurículas está también a una frecuencia específica. ¿Cuál es el problema? Que entre los dos no están sincronizados, están desconectados. Entonces, la aurícula está mandando sus latidos o su estímulo
a una frecuencia constante, por eso el intervalo o el espacio que hay entre una onda P y otra es exactamente igual en todas, y el espacio entre un QRS y el otro es igual en todos, porque el ritmo es regular, pero es como si estuvieran desconectados. Tanto el bloqueo AB de segundo grado MODS 2 como el bloqueo AB de tercer grado son bloqueos de alto grado o infragicianos. Ahorita vamos a ver por qué es importante eso. Pero entonces, ¿qué nos dicen las guías AJA de qué debemos hacer cuando un paciente tiene bradicardia? Entonces, primero, ellos dicen que debemos abordar al paciente, que en general menos de 50 latidos por minuto generan síntomas, es lo que nos dice la literatura. Nos pide que monitoricemos el paciente, que le pongamos oxígeno si está hipoxémico, que tengamos accesos endovenosos, que tengamos un electrocardiograma de 12 derivadas y verificar que la vía aérea esté permeable. El paciente persistió con la arritmia durante la vigilancia, desde que le montaste pues como el monitoreo, pulsoximetría, presión arterial no invasiva, cardioscopía. Entonces aquí es donde nos piden que nos preguntemos los criterios de inestabilidad. Si el paciente no está inestable, vamos a monitorear y observar. Y si el paciente está inestable, vamos a tomar una acción. Listo. Sea la administración de atropina, de dopamina, de epinefrina o la colocación de un marcapasos transcutáneo que nos puede ayudar a mejorar como la parte de la frecuencia en este paciente mientras se hace una solución definitiva. Ya vamos a hablar de estos medicamentos. Este electrocardiograma vemos un PR prolongado, miren que es de más de 200 milisegundos, pero todas las ondas P conducen. ¿Algún compañerito que me quiera decir qué ritmo cree que es o qué arritmia es? Bueno, esto Profe, eso sería sería un bloqueo de primer grado. muy bien. Esto sería un bloqueo de primer grado, todas las ondas P conducen y tengo un intervalo PR constantemente prolongado. Un segmento PR constantemente prolongado. Así lo veríamos en el monitor del carro, pues, del desfibrilador manual. Acá tendríamos un bloqueo de primer grado. Aquí arriba tenemos, entonces, un PR diferente en cada una de las secciones y acá identificamos una onda P que no conduce. ¿Qué tipo de bloqueo es este? Profe, ese sería grado 2, MOVITS 1. Excelente. Ese dicen pues las personas que les gusta como anexarlo como algún término, dicen que es el bloqueo que avisa, que da tiempo, que se está bloqueando, que se está prolongando. Y el de abajo tenemos entonces un PR otra vez de diferentes como características. Miren que, pues que la duración es mayor en estos dos últimos y tenemos una onda P que no conduce, es decir, que sería nuevamente un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1. Acá tenemos otro, que tenemos un intervalo PR o una duración del PR constante, constante, pero vemos que hay unas ondas P que no conducen. ¿Qué ritmo sería ese? ¿Qué hora de arritmia sería esa? MOVITS 2. Un MOVITS 2, muy bien, que sería ya un infragiciano. Así veríamos el bloqueo AB. ¿De qué tipo? ¿Cuál será este que estamos viendo en el monitor? Ahora es un MOVITS 1, ¿no? Y porque el PR es diferente en cada uno de ellos. Miren eso tan bonito que es, la duración es muy diferente. Tenemos una onda P que no conduce, acá está más estrecho, acá está más largo. Entonces se trata de un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1. Ahora acá, ¿qué creen que vemos acá? Un Ese PR sería el MOVITS 2. constante. Exacto, y una onda P que no conduce. Este sería un MOVITS 2. Y finalmente tenemos la disociación auriculoventricular. Miren que las ondas P
La idea es que para identificar lo que les sugiero, los cardiólogos utilizan un caliper que es como si fuera un compás, pero es una herramienta que les permite poner una partecita de este aparatico, de este instrumento, en el inicio de una P y entre el inicio de la otra P. Y ellos lo que van viendo es que pasan este instrumento por cada uno de las P y se dan cuenta si la frecuencia es la misma o no. Nosotros, ¿qué podríamos hacer? Coger otro papelito, marcar acá el inicio de una P, marcar acá el inicio de otra P e irnos con el papelito buscando a ver si la frecuencia es la misma o no. Vean que acá tenemos un RR igualito, la distancia acá es la misma. Y miren que la P, aquí hay una está como, por decirlo así, como metida dentro del QRS, por eso no la vemos. Acá vemos la siguiente P, acá vemos la otra P. Aquí la P está como inmiscuida en la parte de la onda T. Acá vemos de nuevo la P. Acá la P está metida en la onda T también. Y acá tenemos la P. Y acá tenemos otro ejemplo también muy bonito. Onda P, onda P, onda P, onda P, onda P que estaría metida aquí en la mitad. Onda P, onda P, onda P, onda P, onda P. Y RR constante. Es decir, que estamos hablando de un bloqueo AB de tercer grado o un bloqueo completo que también es un bloqueo infragiciano. Acá lo vemos así en el monitor. Miren que hay unas ondas P que conducen a una velocidad constante y unos complejos QRS que aparecen con una temporalidad, o sea, el RR es constante, el PP es constante, pero no hay asociación entre el impulso que se genera en la aurícula hasta el ventrículo. Entonces vamos a hablar de qué vamos a hacer. Nuevamente, monitorice su paciente, tome 2 accesos venosos, defina si requiere un oxígeno suplementario, haga un ABCD dirigido siempre en cualquier paciente en urgencias, buscando cada una de las necesidades que tenga. Defina si tiene signos o no de inestabilidad para definir cuál es el tratamiento más adecuado. Y ahora cuando usted dice está inestable o está estable, si está inestable, pregúntese cuál es la causa de la inestabilidad. ¿Será que mi paciente está hipotenso, bradicárdico, porque tiene una intoxicación por opioides, tiene pupilas mióticas, bradipnea y tiene signos o estigmas por punción? ¿O será que mi paciente tiene una bradiarritmia que lo llevó a la inestabilidad? ¿Por qué es tan diferente y por qué es tan importante definirlo? Porque obviamente para ese primer caso que les planteo tenemos que administrar el antídoto que sería la naloxona y no tendría cabida darle atropina, dopamina o epinefrina porque yo lo que estaría haciendo es manejando un síntoma, una manifestación, pero no estoy manejando lo que me está llevando a la bradiarritmia. Entonces eso es súper importante. Dentro del arsenal terapéutico que tenemos en este escenario, entonces está la atropina. La atropina es un antagonista muscarínico. Recuerden que actúa sobre receptores M2 en nodo sinoauricular y AB. Hace un bloqueo posináptico del receptor y la presentación es una ampolla de 1 miligramo en 1 mililitro. La dosis que vamos a utilizar es de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos con un máximo de 3 miligramos en total. Este nos va a ser útil en bloqueo AB de primer grado y en bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1. Por este mecanismo de acción es que no será útil su uso en bloqueo AB MOVITS 2 o bloqueo AB completo. Doctora, buenas Sí. noches. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, claro, dale. ¿La dosis en un paciente con bradicardia inestable sería la misma? Es esta, Sería hasta es que esta es la hasta 3 bradicardia mililitros. inestable. Acuérdate que si nos Ok. devolvemos acá al algoritmo de la AJA, solo vas a administrar eso si el paciente está inestable. Miren acá. Persiste el paciente con bradiarritmia, causa hipotensión, alteración de estado mental, signos de shock, disconfort cardíaco isquémico, falla cardíaca aguda. Sí, atropina. Ok, muchas gracias. Listo. No, con todo gusto. Por acá. Listo. Si esto no es efectivo o si es un bloqueo AB infragiciano, yo tengo otras opciones farmacológicas, marcapasos farmacológicos. Entre ellos tengo la dopamina y la epinefrina. Recordemos que la dopamina se convierte por la dopamina beta hidroxilasa a norepinefrina y la norepinefrina por la feniletanoamina N-metiltransferasa se convierte en epinefrina y ya vamos a ver qué efecto tiene cada una de ellas.
La dopamina, entonces, es una catecolamina simpático-mimética, ya vimos que es precursora de tanto de norepinefrina como de epinefrina, va a ser un estímulo de receptores asociados a proteína G, causando un efecto vasopresor y cronotrópico positivo. Es por eso que aumenta la frecuencia cardíaca en estos casos. ¿Qué dosis vamos a tener? Vamos a utilizar infusiones con dosis de 5 a 20 microgramos kilo por minuto. Listo, vamos a utilizar infusión 5 a 20 microgramos kilo minuto. La otra opción de los medicamentos que tenemos como marcapaso farmacológico sería la epinefrina. También es una catecolamina vasopresora con efecto cronotrópico positivo y tiene acción en los receptores alfa 1 y beta 1. La dosis de la adrenalina es de 2 a 10 microgramos por minuto y también es una infusión continua para que lo tengamos en cuenta. El paciente tiene que tener monitoreada constante, multiparamétrica, pulsoximetría, cardioscopía y presión arterial no invasiva, ciclando cada 3 minutos por lo menos para uno poder ir ajustando de acuerdo a las necesidades del paciente el medicamento. Y finalmente tengo el marcapasos transcutáneo, que es otra de las opciones. Este es el marcapasos eléctrico que vamos a utilizar. Voy a poner acá el videito como así como rápidamente para que le den el vistazo y veamos cómo más o menos no me quiere dejar. Un momento. Un momentico para que lo podamos ver, que no se demora mucho. Y yo creo que pues que les puede dejar un poquito más claro, porque yo me imagino que algunos de ustedes nunca han visto pues uno de estos dispositivos pues como para utilizar como marcapasos. La idea es que vamos a utilizar el desfibrilador manual. Nos quitaron el video un momento. Pero vamos a utilizar unos parches, que son unos parches de marcapasos, se los vamos a poner al torso desnudo del paciente, ya bajaron el video, los vamos a poner en el torso desnudo del paciente, él nos muestra en la parte de atrás de los parches dónde va ubicado cada uno. La idea es que al carro pues al desfibrilador manual vamos a darle la opción en la perilla, cuando hagamos práctica les muestro, de marcapasos. Yo tengo dos modos, fijo y a demanda. ¿A demanda qué es? El marcapasos está pendiente. Si encuentra una frecuencia cardíaca por debajo de la que tú pusiste como meta, él empieza a estimular. Por ejemplo, usted puso 70 de frecuencia cardíaca de meta. Si el paciente tiene 75 solito, él no va a mandar el estímulo, pero si el paciente hace 60, hace 50, él empieza a estimular. Entonces, él va a depender de lo que vaya encontrando como en la frecuencia del paciente. El marcapasos fijo todo el tiempo va a estar estimulando para poder generar la frecuencia cardíaca que nosotros como que elegimos, por decirlo así. Tenemos que elegir la cantidad de amperios que vamos a utilizar en la descarga eléctrica y la idea es irlo haciendo mientras yo veo el paciente, mientras veo el QRS, porque la idea es que yo voy subiendo progresivamente los miliamperios hasta que vea que se genera una espiga, descarga y luego hay un complejo de despolarización. Cuando yo ya vea que esto pasa todo con cada uno de los estímulos que se están indicando, yo ya sé que con esa energía puedo hacerlo, pero la idea es subir unos 15 o 30 miliamperios más para poder tener un rango de seguridad y decir, pues, si cambia algo en la impedancia, pues no me voy a quedar como inseguro frente a la administración de una descarga eléctrica. Acá entonces tenemos una imagencita, esta sería como la tuerquita que tenemos en el desfibrilador manual. La idea es que entonces la vamos a girar a cada marcapasos. Acá nos va a preguntar modo marcapasos a demanda o fijo. Y posteriormente le vamos a poner los criterios de miliamperios y de frecuencia que estamos buscando. Luego en la práctica vemos eso, que yo creo que es mucho más claro cuando estamos ahí. Entonces ya revisamos como los bloqueos auriculoventriculares, el manejo que vamos a tener con ellos. La idea es que si está estable, el manejo está más en monitorizar, manejar los síntomas, definir una causa secundaria. Pero si está inestable, la idea es que tenemos este potencial de medicamentos que podemos utilizar, pero nuevamente pregúntese si lo que lo tiene inestable
es la bradiarritmia o tiene otra patología o condición que es lo que está generando inestabilidad. Por ejemplo, tengo un infarto con compromiso de coronaria derecha. Si yo hago inestabilidad, ¿será solo por la bradiarritmia o será más bien que estoy haciendo un choque cardiogénico por un infarto agudo del miocardio? Hay que considerar eso también para que el manejo sea el más adecuado posible. Ahora nos vamos a la otra cara de la moneda, que serían las taquiarritmias. Importante, muchachos, la taquicardia y las taquiarritmias pueden presentarse como un mecanismo compensatorio, principalmente la taquicardia. ¿Por qué? Porque en estados de shock se presenta una respuesta compensatoria de frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco, porque el paciente no va a ser capaz de modificar otro parámetro como el volumen sistólico. Entonces, un shock séptico, un shock hemorrágico, un shock hipovolémico, un paciente con pérdidas gastrointestinales o sanguíneas, un paciente con intoxicación por cocaína, TUCV u otros adrenérgicos y serotoninérgicos también puede tener taquicardia o taquiarritmias. Un paciente con una tormenta tiroidea puede tener taquiarritmias. Un paciente con síndrome de abstinencia por alcohol o opioides puede tener taquicardia o taquiarritmias. Y el paciente con TEP puede tener taquicardia como una de las manifestaciones. Siempre lo más importante será siempre interrogar al paciente cuál fue el cuadro clínico que motivó la consulta para poder nosotros establecer qué es lo que pasa. Si es que el paciente, por ejemplo, tiene un TEP y está inestable porque tiene un TEP y tiene una taquicardia solo como una manifestación del TEP, pero no es eso lo que lo inestabiliza, o el paciente tiene una taquiarritmia que lo está inestabilizando y requiere el manejo específico de acuerdo al ritmo que yo encuentre. Entonces, taquicardia se define con una frecuencia por encima de 100. Las guías clásicas dicen que en general, para ser la causa de inestabilidad, debería tener más de 150 de frecuencia cardíaca para poder definir que esa podría ser la posible causa de la inestabilidad, pero pues ya vimos que va a depender realmente de cada paciente y su cuadro clínico que lo motiva a consultar. Entonces, lo mismo, la baja nos trae una propuesta, usted va a ver a su paciente, porque vino su paciente, encontró que viene por una taquicardia, por palpitaciones, manifestaciones de arritmias, usted le encontró, digamos, a la auscultación unos ruidos cardíacos arrítmicos, o le identificó en la frecuencia palpatoria o en la pulsoximetría una taquicardia. Usted va a monitorizar el paciente, le va a pedir un electrocardiograma de 12 derivadas, monitorea con pulsoximetría, cardioscopía, presión arterial, oxígeno en caso de que el paciente tenga hipoxemia y establezca accesos venosos. Recuerde que nuevamente ahí la pregunta que nos debemos hacer es si está estable o inestable. Si está inestable, el tratamiento para cualquier taquiarritmia inestable será la terapia eléctrica. Listo. Para todo será cardioversión, excepto para las puntas torcidas, donde el manejo será la desfibrilación. Ahorita vamos a ver por qué. Si el paciente está estable, ya nos tendremos que preguntar qué tipo de arritmia es para considerar el manejo que vamos a hacer con este paciente. Algunos autores no lo separan así, pero pues esto depende de muchas cosas también. Algunos dicen que las taquiarritmias supraventriculares van a generar un QRS angosto por lo general, pues el estímulo que hay de aquí hacia arriba es mucho más corto que el que hay del ventrículo a nuevamente el piso del aurículo ventricular. Entonces hablan de que ahí sería un QRS ancho, entonces yo debería pensar en una taquiarritmia ventricular. Sin embargo, vamos a ver que hay unas arritmias que tienen conducciones aberrantes o que no son pues como las usuales y pueden tener QRS ancho y ser supraventriculares o QRS estrecho en otros casos. Vamos a empezar con complejos estrechos. Entonces, la idea es que cuando yo encuentro una taquiarritmia, yo me debo preguntar, ¿tiene complejos QRS anchos o estrechos? Vamos a empezar por el lado de los QRS estrechos. La siguiente pregunta, cuando yo ya digo que son complejos QRS estrechos menor de 120 milisegundos, es si el RR es regular o es irregular. Si el RR es regular, dentro de las posibilidades que yo tengo de taquiarritmias, tengo la taquicardia sinusal, tengo la taquicardia supraventricular por reentrada nodal o un flúter auricular con conducción 2:1. Por la otra cara de la moneda tengo el RR irregular, en estos tengo a la fibrilación auricular, el flúter auricular
y la taquicardia transmultifocal. Profe, ¿solo esas? No, hay muchísimas. Yo no podría pues acá hablar de muchísimas más, pero estas son como las más grandes, las más frecuentes y las que yo quiero que por la enseñanza que sea como con ACLS, de pronto les queden mucho más claras. Aquí encontramos entonces un foco arritmogénico que se genera supraventricular y que me va a generar una taquicardia supraventricular por reentrada nodal. Tiene una taquicardia de complejos estrechos con un RR regular. Adicionalmente, en esta arritmia la onda P no es claramente identificable. Miren que ustedes acá no ven una onda P y eso es un punto importante para establecer que esta es la arritmia que se presenta. Acá la vemos como la veríamos en el monitor del desfibrilador manual. Miren nuevamente, ustedes lo que ven acá, esta onda, ustedes me podrían decir, profe, de pronto esa es la P. No, no siempre tienes que ver la P, el electrocardiograma, pero siempre tienes que ver la T. Entonces, realmente lo que tienes es la T. La P no se ve. OR es estrecho, RR regular, es una taquicardia supraventricular por reentrada nodal. ¿Qué vamos a hacer para todas las taquiarritmias? No solo para esta, nuevamente, lo mismo. Monitoricemos el paciente, los accesos venosos, oxígeno en caso de hipoxemia, preguntarnos si tiene signos de inestabilidad o no, qué causa la taquiarritmia, qué causa la inestabilidad, para poder definir manejo. En los pacientes que tienen taquiarritmias de complejos estrechos, dentro del arsenal que tenemos las maniobras vagales, la inosina, los antiarrítmicos, y si están inestables, pues la estrategia de manejo sería la cardioversión. Maniobras vagales, hay muchas. Hay el estímulo de los ojos, la maniobra del buzo, el tacto rectal, la maniobra Rivert o valsalva modificada, que es esta que están viendo ahí. Vamos a poner a un paciente a soplar a través de un émbolo por 15 segundos, luego vamos a acostar al paciente y elevarle las extremidades por otros 15 segundos. Esta es la maniobra que ustedes deben hacer cuando tienen una taquicardia supraventricular por reentrada nodal estable. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor éxito en reversión de la arritmia. Adicionalmente, recuerden que el estímulo en los ojos puede generar complicaciones, al igual que el estímulo o el masaje carotidio, al igual que el tacto rectal y la maniobra de buzo, que son menos prácticas para su realización. En el estudio inicial, que se llamaba así, Rivert, el 43% volvían a un ritmo sinusal. Sin embargo, con los años se empezó a ver que realmente el porcentaje de reversión era mucho más alto y que incluso los pacientes tienen 2,5 veces más éxito de conseguir el retorno sinusal versus la maniobra estándar, una maniobra de valsalva pues diferente. Si el paciente, a pesar de que usted le hizo Rivert, no retornó al ritmo sinusal, algunos autores señalan que uno debería hacer la maniobra solo una vez. Yo estoy de acuerdo. Y esto es por una cosa muy sencilla, y es que a medida que usted repite la maniobra, disminuye la efectividad. Entonces, ojalá el primer intento usted le explique muy bien a su paciente y sea como el intento óptimo, porque ese es el que usted va a tener más éxito, ese es el que tiene más chance, porque todavía tiene un potencial importante de que pueda revertir esa arritmia. Si no mejora, entonces tú lo que debes hacer es aplicar adenosina. La adenosina debemos aplicarla a través de este como aditamento, que es una llave de 3 vías. Este conector va al paciente, aquí conecto la adenosina, aquí líquidos para empujar. La idea es que esto me permite el paso más rápido del medicamento y empujarlo de inmediato con líquidos y elevar la extremidad para que llegue lo más rápido posible donde tiene su sitio de efecto. Vamos a ver qué pasa. Este medicamento va a inhibir temporalmente la conducción del nodo auriculoventricular, actuando por receptores A1, tiene una vida media súper corta de 10 segundos, es por eso que tiene que pasarse rápido. Y en paciente que tiene uso de carbamazepina, trasplante cardíaco, este paciente deberíamos utilizar la mitad de la dosis que se propone para iniciar, al igual que el paciente que tiene un acceso venoso central. La dosis inicial que se propone es de 6 miligramos, es decir, que en esos casos que acabamos de mencionar serían 3 miligramos. La propuesta es utilizar 6 miligramos, segunda dosis 12 miligramos y una tercera dosis de hasta 18 miligramos, buscando generar pues como efectividad. De ahí en adelante yo no debería dar más dosis de adenosina y si no funciona debería pensar
en otras estrategias para controlar la frecuencia y verificar de nuevo el ritmo o pensar que hay algo que está pasando que yo no estoy dándole manejo en ese momento y que por eso resultó inefectiva el manejo con este antiarrítmico. Espérenme a ver si esto funciona. Sí. Este es un video de un paciente que le estamos poniendo adenosina. Volvamos acá a empezar. Miren acá al inicio la taquicardia de complejos estrechos, con RS regular, 205. Y miren de una que pasó. Retornó a un ritmo sinusal después de la administración de adenosina. Súper importante, estos pacientes generan una pausa y pueden entrar en parada cardiorrespiratoria. Y es por eso que tienen que estar monitorizados con el carro, pues con el desfibrilador manual y tener el carro de paros en ese punto donde está el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente puede entrar en parada cardíaca y usted tiene que tener todo en la mano para atender ese tipo de escenario. Desde la vida real, paciente mío, digamos por allí. Vámonos a otra taquiarritmia, que sería la fibrilación auricular. Recuerden que yo tengo múltiples focos de despolarización ectópicos que van a generar unas ondas de oscilación fina. Tengo una taquiarritmia de complejos estrechos, pero con un RR variable. Así lo veríamos en el desfibrilador manual, en el monitorcito del equipo. No vemos una onda P, vemos QRS estrechos y vemos un RR irregular. Perdón. Dentro de estas taquiarritmias de complejos estrechos, con RR irregular tenemos el flóter auricular. Recuerden que la onda P se ve reemplazada por unas ondas F de fibrilación, como en aleta de tiburón, dicen algunos. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar como a identificarlas. RR regular si tiene conducción 2:1. RR irregular si no tiene conducción 2:1. Acá vemos, por ejemplo, un flóter auricular. Vean que tenemos unas ondas como en diente de sierrita. Y tenemos un RR francamente irregular con unos QRS estrechos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Nuevamente, la pregunta es, ¿está estable o está inestable? Si está estable, vamos a controlar la frecuencia. Dentro de las metas que nos plantean las guías, es alcanzar una frecuencia cardíaca menor de 110. Y aquí deberíamos preguntarnos la anticoagulación. Recuerde que en una fibrilación auricular de origen valvular siempre debo anticoagular y en las demás debo calcularles el CHA2-VASc y el riesgo de hemorragia hay que accederlo a través del HAS-BLED. Listo. Si el paciente está inestable, lo que voy a darle al paciente es la estrategia de cardioversión eléctrica. Si el paciente no está inestable, se ha comparado como que es mejor para el paciente en desenlaces, por ejemplo, como mortalidad. Tener al paciente con cambio de ritmo, o sea, retornar a un ritmo sinusal o controlar solo la frecuencia. Y lo que se ha encontrado es que no hay diferencia realmente en la mortalidad, controlar el ritmo, es decir, volver a un ritmo sinusal, que manejar solamente la frecuencia cardíaca. Por eso es que se hace manejo de la frecuencia y no del ritmo. Pero entonces, ¿con qué puedo manejar este paciente? Entonces, la primera línea dentro del manejo en estos pacientes, otras guías, las europeas ponen primero a los calcio antagonistas, luego nos ponen a los beta bloqueadores. Aquí adicionalmente vemos otras propuestas antiarrítmicas como la digoxina y la amiodarona, que no son la primera línea. Y adicionalmente por acá nos mencionan el uso de sulfato de magnesio cuando estamos sospechando un bloqueo de nodo AB. Y una cosa súper importante es que no se usa solo el sulfato de magnesio, sino que yo tengo que instaurar la terapia que yo crea más pertinente y adicionarle el sulfato de magnesio. Pero no darle el sulfato de magnesio solo como estrategia antiarrítmica. Listo. El sulfato de magnesio solito como estrategia antiarrítmica es útil en el paciente con taquicardia ventricular polimórfica. Listo. Entonces, en estos pacientes vamos a controlar frecuencia con calcio antagonistas o beta bloqueadores. Calcio antagonistas y B en Colombia no tenemos disponibilidad, entonces vamos a utilizar beta bloqueadores. Y el más disponible es el metoprolol, que es un inhibidor competitivo de los receptores beta 1, que tiene muy poco o nulo efecto sobre los receptores beta 2, no causa vasodilatación, pero sí me puede provocar un poco de hipotensión.
¿Qué dosis vamos a utilizar? Vamos a utilizar una dosis de 5 miligramos, la podemos repetir cada 5 minutos con un máximo de 15 miligramos. Nuevamente, el control de la frecuencia es para el paciente estable. Listo. No me funciona el metoprolol o no tengo metoprolol. ¿Qué otras opciones puedo utilizar para controlar la frecuencia? Entonces hablamos de la amiodarona y la digoxina. Recuerden que la amiodarona es un antiarrítmico clase 3 que nos bloquea canales de sodio, potasio, calcio. Va a tener también inhibición no competitiva de los receptores alfa y beta y prolonga el periodo refractario relativo. La dosis que nos proponen las guías de fibrilación auricular de la AJA son dosis de 150 a 300 miligramos IV para pasar en 1 hora y luego pasar a una dosis en infusión de 10 a 50 miligramos hora por 24 horas. Ahorita yo les voy a mostrar el esquemita que tenemos como por acá planteado para el manejo en TV y pues ahí lo podemos como traspolar un poquito. Y la digoxina sería otro antiarrítmico que tenemos como para el manejo de estos pacientes. Causa una inhibición reversible de la sodio-potasio ATPasa, aumenta el sodio intracelular y el calcio en células miocárdicas, entonces incluso mejora la contractilidad miocárdica. La dosis es de 0.25 a 0.5 miligramos con un máximo de 1.5 miligramos. Sulfato de magnesio, ya dijimos, este medicamento se da como un soporte adicional a la terapia que yo haya escogido, sea beta bloqueador, sea amiodarona o sea digoxina. No se le da solito al paciente. Recuerden que él va a mejorar la función de la bomba sodio-potasio en la membrana, que nos va a ayudar en muchos, para mejorar la conducción eléctrica, y adicionalmente el magnesio es cofactor en algunas de estas bombas iónicas que tenemos aquí. Nuevamente, en conjunto con terapia médica estándar, que sería la que escogieran ustedes, si beta bloqueadora, amiodarona, digoxina, es efectiva para el control de frecuencia e incluso es modestamente efectiva en la restauración de un ritmo sinusal en fibrilación auricular, en caso de que esa sea pues como la intención. Pero en general, como dijimos, en este momento es control de frecuencias y está estable. Acá tenemos como uno de los últimos estudios en que tenemos como de revisión sistemática y metaanálisis. Nos muestra entonces el efecto que tiene en alcanzar el control de la frecuencia, 63% versus 40% sin magnesio, con una P estadísticamente significativa. El porcentaje de pacientes que alcanzan el ritmo sinusal con el sulfato de magnesio es del 21% versus 14% en el manejo médico sin sulfato, con una P estadísticamente significativa. Los estudios son pequeños, los estudios no son la mejor calidad, pero esto que es una revisión sistemática, un metaanálisis, siempre debemos tenerlos muy en cuenta cuando vamos a revisar alguna intervención, porque esto correspondería a la mejor calidad de evidencia, porque esto siempre nos va a agrupar el tipo de estudios, nos dice qué calidad son, la muestra de los pacientes lo va a tener en cuenta para generar como una asociación a los desenlaces que esté buscando. Entonces siempre deberíamos revisar como esto, siempre es súper importante al ver una intervención. Con eso terminaríamos el manejo de las taquiarritmias de complejos estrechos. Ahora vamos a las taquiarritmias de complejos anchos. Entonces, tengo un paciente con una taquiarritmia. QRS estrechos, ya salimos de ellas. Ahora me pregunto, ¿QRS es ancho o estrecho? Es ancho. La pregunta siguiente sería lo mismo, ¿es regular o es irregular? Por el lado del regular tenemos como opción la taquicardia ventricular monomórfica. Sin embargo, hay unos pacientes que pueden hacer una taquicardia supraventricular con aberrancia y ahorita vamos a ver unos criterios que nos van a ayudar a diferenciarlos. Por el otro lado tenemos una taquicardia sinusal, una taquiarritmia de complejos estrechos irregular, o sea, RR irregular, una taquicardia ventricular polimórfica o incluso una fibrilación auricular aberrante o un Wolff-Parkinson-White, que en esta sí no hay como unos criterios específicos como escalas como lo vamos a encontrar para diferenciar de la TB a la taquicardia supraventricular con conducción aberrante. ¿Qué opciones tenemos para el manejo de estas arritmias? Amiodarona, sulfato de magnesio, lidocaína y si está inestable la terapia eléctrica. Vamos a hablar primero de la taquicardia ventricular. Ya sabemos que el estímulo se genera de una parte distal
Por eso encontramos complejos anchos con RR regular, no vamos a ver onda P. Así la veríamos en el monitor del desfibrilador manual. Así la veríamos en un trazado de estos que se imprimen desde el desfibrilador manual. Así se vería en un electrocardiograma de 12 derivadas. Ahora la pregunta que hacíamos. Hay unos que no se ven como morfológicamente tan así, que uno diga de entrada definitivamente es una taquicardia ventricular. Y ahí es muy importante definir cuál es, porque obviamente volvemos a lo mismo. La taquicardia supraventricular por la entrada nodal tiene un manejo específico con otros antiarrítmicos diferentes a los de la taquicardia ventricular, además de que las implicaciones de que un paciente tenga una taquicardia ventricular es que debemos buscar siempre sustrato isquémico. Casi que ese paciente debería contar, aparte del ecocardiograma, con una PCI, o sea, un cateterismo coronario. Entonces, ¿qué herramientas voy a utilizar para diferenciarlos? Pues tenemos varios scores o escalas, por decirlo así, más bien como algoritmos. Tenemos Brugada, tenemos Berekei y tenemos el Lindblad, que es uno de los más nuevos. Brugada es aplicar este algoritmo con estas preguntas en las derivadas del plano horizontal. ¿Listo? Y Berekei utiliza solo estas preguntas en ABR. ¿Listo? ¿Qué nos va a preguntar? Si hay ausencia de RS en B1 a B6, si hay ausencia de RS, yo estoy frente a una TV. Si no, la pregunta sería, ¿el intervalo entre la R y la S es mayor a 100 milisegundos? Si la respuesta es sí, es una TV. Si la respuesta es no, yo me pregunto si hay disociación auriculoventricular. Si la hay, pienso en una TV. Si no, voy a preguntarme si tiene criterio morfológico para TV en B1, B2 y B6. Si esto es así, estoy frente a una TV, y si no, estoy frente a una taquicardia supraventricular por entrada nodal con conducción aberrante. Para Berekei, nos pregunta, ¿tiene R inicial en ABR? Si la tiene, es una TV. Si no, me pregunta, ¿tiene una R o una Q inicial, nuevamente en ABR, mayor de 40 milisegundos? Si la respuesta es sí, estamos frente a una TV. Si la respuesta es no, nos vamos a preguntar si tiene una muesca en la rama descendente del QRS de características negativas. Si la respuesta es sí, estoy frente a una TV. Si la respuesta es no, me voy a preguntar el BI y el PT menor de 1. Ya les voy a mostrar eso para que tranquilos no se asusten. Si la respuesta es sí, tiene un TB, y si no, tiene una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Acá vemos cómo medimos el intervalo de RS, inicio de la R, la mitad de la S. Ese sería el criterio que uno de los criterios que vamos a tomar en estos algoritmos. Aquí tenemos el BI y el PT. Toma en cuenta como la deflexión positiva y la deflexión desde la deflexión positiva hasta la parte más negativa. Recuerden que si la relación da más de 1, pensamos que estamos frente a una TV. Y finalmente el algoritmo nuevo que hablan que tiene mayor sensibilidad y especificidad y me parece mucho más sencillo. Entonces tenemos, pregunta inicial, ¿tiene una R monofásica en ABR? La respuesta es sí, tiene una TV. No es así, voy a preguntarme, ¿tiene un complejo predominantemente negativo en 1, 2 o D3? Si la respuesta es sí, tengo una TV. Si la respuesta es no, me voy a preguntar si los QRS de las derivadas opuestas tienen como polaridad invertida. Ya les voy a mostrar cuáles son. Si la respuesta es sí, es una TV, y si no, no es una TV, puede ser una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Entonces, mira lo que pregunta acá. Cada una de estas tiras en vertical es un electrocardiograma de un paciente distinto. Entonces, miren, acá tengo las derivadas D2, D3 y ABF con un complejo predominantemente positivo, mientras que para ABR, ABL, B1 y B2 tengo un complejo predominantemente negativo. Mírenlas todas que encontramos las mismas características, que será lo que vamos a tener en cuenta para esas derivadas o que sean pues como polaridades opuestas en esas derivadas. Principalmente vamos a mirar D2, D3 y ABF como el componente inferior. Listo, será muy importante mirarlas ahí. Recuerden, D2, D3 y ABF son las que vamos a mirar. Ahora miren este electro, que es un caso que no sé si la doctora Vivian está conectada, que es una de mis residentes de interna, que tuvimos muy bonito en el Manuel hace como 2 semanitas.
Acá tenemos un paciente que llegó por palpitaciones y llegó inestable. Estaba hipotenso, tenía dolor torácico y este fue el electro que encontramos. ¿Qué de la repetidera? Ustedes les viene a este electro para definir de manera positiva si es una TB o una taquicardia supraventricular por reentrada nodal. Porque miren que acá encontramos taquicardia, sí. Pues reces anchos o estrechos, pareciera anchos, ¿cierto? Más de 120 milisegundos. RR regular o irregular, regular. Entonces es ahí donde tenemos la dicotomía de si será una taquicardia supraventricular por reentrada nodal o si será una taquicardia ventricular monomorfa. ¿Quién se anima? Entonces acá cumplimos una de las primeras preguntas del algoritmo en Berkeley y en Limlit, que nos pregunta si tenemos una onda RNAR monofásica positiva. Acá está. Entonces el paciente finalmente lo que tenía era una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Listo? Manejo en la taquicardia ventricular monomórfica estable. Se maneja con amiodarona, 150 miligramos en 20 minutos aproximadamente. Pilas, algunos dicen en bolo, pero no en bolo. ¿Por qué? Porque tenemos este componente que es el sorbitol, que nos provoca vasodilatación y nos puede llevar a hipotensión. Entonces, inestabilizaríamos un paciente, pero no por la taquiarritmia, sino por poner un medicamento más rápido de lo que debe ser. Algunos incluso dicen mínimo de pasar en 30 minutos. Luego de esa dosis inicial, se maneja una dosis total para 24 horas de 900 miligramos, donde las primeras 6 horas las voy a pasar a una infusión de 1 miligramo minuto y las horas restantes a 0.5 miligramos minuto. Pilas, hay que tener precaución en disfunción del nodo sinusal, trastornos graves de la conducción AB y el hipertiroidismo. Ya habíamos hablado del mecanismo de acción, vimos que se mete con múltiples canales iónicos, vemos que tiene efecto alfa y beta también, entonces tiene muchas cosas que tenemos que considerar cuando lo vamos a administrar. Nuevamente, lo más importante es, bolo no es bolo rápido como la adenosina, porque tenemos este problema por el componente del sorbitol. ¿Listo? Otra opción antiarrítmica que tenemos es la lidocaína, bloquea canales de sodio. Como antiarrítmico actúa estabilizando la membrana, aumentando el periodo refractario en los cardiomiocitos. Dosis de carga, 1 a 1,5 miligramos por kilo. Y luego podemos administrar una segunda dosis de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo. Y hay una opción de dejar infusión a 1 a 4 miligramos minuto. En general no es tan usado la infusión, pero si es necesario, esta sería la dosis. Listo. ¿En quién preferiríamos lidocaína? Por ejemplo, en pacientes de escenarios de toxicología, por ejemplo, un paciente que tiene una taquiarritmia por uso de cocaína. Sería como una mejor propuesta ir al manejo con lidocaína porque la amiodarona estaría contraindicada. Miren esta taquiarritmia tan linda, miren que tenemos una polaridad positiva inicialmente, luego acá vemos que cambia a negativa, es una taquicardia ventricular polimórfica. Tenemos RR irregular, complejos anchos y las polaridades van cambiando. Taquicardia ventricular polimórfica. Para esta, ¿cuál es el manejo? Sulfato de magnesio, ya habíamos hablado que mejora la función de la bomba sodio-potasio porque actúa como un cofactor. La dosis es de 2 gramos endovenosos. Y finalmente, solo mencionar una condición en los pacientes que son portadores de cardiodesfibrilador implantable. Este es un dispositivo que se puede poner en pacientes con falla cardíaca avanzada. ¿Qué pasa? Estos pacientes pueden tener algo que se llama tormenta eléctrica. ¿Cómo se define? Que tenga más de tres o más episodios, de una arritmia ventricular, por lo menos sostenidas, separadas por 5 minutos en menos de 24 horas. Que haya requerido descargar el dispositivo, cardiovertir el paciente o desfibrilar. Una pregunta es decir, bueno, ¿está descargando el dispositivo porque es adecuado, porque está haciendo las arritmias o porque está haciendo descargas inapropiadas? Si las descargas son inapropiadas, se debería inactivar el dispositivo poniéndole un imán encima. Si las descargas son apropiadas, pues ya vamos a hablar de que estamos en una tormenta eléctrica. Ahora preguntarnos si está estable o inestable.
Si está estable, podemos soportar con sedación y confort por las descargas que va a recibir como a repetición. Si está inestable, hacemos un soporte vital no completo, sin ningún problema. Y acá podríamos incluir la necesidad de cardioversión o desfibrilación externa, de acuerdo sea el escenario. Listo. La desfibrilación en caso de inestabilidad de taquiarritmia, recuerden que solo es en taquicardia ventricular polimórfica. Los otros casos sería un paciente en parada cardíaca con una TB o con una FB. Entonces, el paciente con una taquiarritmia está inestable, requiere terapia eléctrica. Estas son las dosis, diferentes dosis que tienen propuestas pues como en la literatura. Igual van a encontrar algunos autores que mencionan más o menos dosis, pues esta es una de las tablitas que a mí pues como que reconstruí de unas guías de la baja como de hace 10 años, muy chéveres, muy bonitas. Acá están, entonces en Flutter hablan de utilizar menor dosis, empezar con 50 joules. En la taquicardia supraventricular ellos mencionaban iniciar con 100 joules en un bifásico. Para la FA, este mismo artículo recomendaba 200 joules en bifásico. Para el paciente con una taquiarritmia de QRS ancho y que es con un RR regular, recomiendan 100 joules sea monofásico o bifásico. Y finalmente, si tengo un paciente con la sospecha de una taquicardia ventricular polimórfica, trato como si fuera una fibrilación ventricular y doy una descarga en desfibrilación, no en cardioversión. ¿Cuál es la diferencia entre desfibrilar y cardiovertir? No es la energía, porque la energía yo la ajusto de acuerdo a la arritmia que yo tenga y yo la puedo ir aumentando. La diferencia es que yo debo oprimir el botón sincrónico. Ese botón sincrónico lo que va a hacer es evitar que se dé la descarga durante la repolarización cardíaca, que es un periodo muy vulnerable para generar arritmias malignas o fatales. ¿Cuántas veces puede intentar cardiovertir un paciente? La idea es que nos dan como tope 3 cardioversiones, 3 descargas en esos pacientes. Si no pasa nada, entonces hay que pensar que algo no estamos haciendo bien, que otro diagnóstico se nos está pasando de la esfera de lo que estamos viendo del paciente. Cuando vamos a cardiovertir y cuando vamos a poner marcapasos, requiere el paciente tener pseudoanalgesia porque le vamos a estar imprimiendo una descarga eléctrica y eso genera dolor, entonces hay que tenerlo en cuenta. Este es un resumen de las taquiarritmias. Primera pregunta, ¿es QRS estrecho o es ancho? Si es estrecho, en las regulares tenemos como principal exponente la taquicardia supraventricular por reentrada nodal, que si está estable le haremos maniobras vagales o manejaremos con adenosina a grandes rasgos. RR irregular, fibrilación auricular y Flutter, a grandes rasgos, que si está estable, haremos control de frecuencia. QRS anchos, regulares, tenemos como principal exponente la TB monomórfica, la del manejo inestable sería manejo con antiarrítmico, amiodarona o lidocaína. Y en RR irregular, es decir, una TB polimórfica, tenemos el sulfato de magnesio. Si están inestables, le vamos a dar terapia de cardioversión. Pero si es una TB polimórfica, se va a desfibrilar. No se nos vaya a olvidar ese punto. ¿Listo? Chicos, eso es lo que traía para hoy. No sé si quieren revisar. Tengo dos cositas como para mostrarles a ver si quieren ver como si nos quedó este temita como de pronto claro. No sé si alguien me quiera decir, me describe qué arritmia esté viendo aquí. Primero decirme si es taqui o si es brady. Luego decirme si es QRS estrecho o ancho, luego decirme si es R regular o irregular y atreverse a decirme cuál podría ser la sospecha o las posibilidades. ¿Alguien se anima? Regular, Muy bien. ¿En qué? irregular. Muy bien, irregular, sí. Vemos este espacio entre este y este es pequeño, acá vemos un poco más ancho, acá vemos pequeño, un poquito más estrecho, listo. Entonces es una taquicardia, complejos estrechos o anchos. Estrechos. Estrechos, un RR irregular. ¿Cuáles serían las posibilidades? Lo veo una fibrilación auricular o un flotter, pero en este caso es una fibrilación auricular, no vemos las ondas pues como en sí. Excelente, muy bien. Otra opción podría ser la taquicardia atrial multifocal, que por definición sería 3 latidos consecutivos, una onda P con morfología distinta.
Pero miren que acá vemos es un reemplazo por una onda de oscilación fina. Tenemos una fibrilación auricular. Ahora vámonos a esto. ¿Quién me ayuda? ¿QRS anchos o estrechos? Profe, eso es una taquicardia, está con Muy un bien, QRS ancho y muy está bien. variable. Te da positivos y negativos, puede ser una TB polimorfa. Excelente, se trata de una TV polimórfica, que si está estable la manejamos con ¿Qué está qué, profe? Estable con sulfato de estable. magnesio y Muy inestable bien, toca desfibrilar. excelente. Ahora esta otra, Profe, Taquicardia. tengo una pregunta. Ah, ok. dime. En la pasada, o sea, porque en este caso se parece mucho también a una fibrilación ventricular, pues al Pero momento de tiene verlo en el pulso, pero monitor. este paciente tiene Ah, pulso. ok, Eso es ok, algo ok, súper entonces, importante, que les ayuda, de listo. una vez les ayuda un montón. Si yo tengo una fibrilación ventricular, eso es un ritmo de no perfusión y yo no debería tener pulso, o sea, una fibrilación ventricular no me da pulso. Entonces ese es como un tip súper bobo, pero pues que les va a ayudar un montón. La FB no genera pulso, la taquicardia ventricular polimórfica sí. Y la TB es muy desorganizada. En la TB no vemos ni un parecido, por ejemplo, acá uno ve como un cierto parecidito en grupitos, con las polaridades similares, luego cambian, luego cambian. En la FB ninguna onda se parece a la anterior, ninguna, listo. Pero así como de manera más práctica, si usted dice, yo tengo un paciente con pulso, le veo esto, probablemente estamos frente a una taquicardia ventricular polimórfica, porque si tiene pulso, no puede ser una FB. Ahora bien, si está en paro, como te digo, ahí sí podría tener TB polimórfica, TB monomórfica y FB. Para diferenciar la FB de la taquicardia ventricular polimórfica es lo que te estoy diciendo. Ninguna onda se parece a la anterior. Todas las ondas son distintas. En cambio, mira que en la ventricular polimórfica podemos incluso agrupar un poquito y seguir como mediocito un patrón. Miren que habían, por ejemplo, unas en el video que les mostré predominantemente positivas, otras predominantemente negativas. Eso sería un tip como súper importante ahí. Ah, ok, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y ya la ultimita para que nos vayamos a descansar. ¿Quién me ayuda con este? Profe, tenemos también un paciente con una taquicardia, tenemos QRS estrecho Muy y un bien, RR regular. Este paciente tiene una taquicardia supraventricular por reentrada nodal. excelente. ¿Por qué no tiene una taquicardia sinusal? Porque no le veo onda P a este paciente. Tienes las ondas Excelente, TE que vimos ahí. excelente. Acá estamos viendo ondas T y no ondas P. Esa sería una de las cosas que nos puede ayudar pues a diferenciarlas. Chicos, no sé si tienen alguna otra duda que me quieran preguntar que de pronto no hayamos tocado. Profe, Dime. en los casos donde se utiliza adrenalina, ¿existe algún antídoto para revertir el efecto del medicamento en caso de que se utilice mal o se pase uno en dosis? Se suspende. Suspendes el Ok, medicamento, tiene una vía aérea, una vida media supremamente corta, nada, a no ser de que esté haciendo una emergencia hipertensiva o alguna otra cosa adicional, pues que uno requiera como algo inmediato, no hay problema, suspéndala, porque la vida media es tan corta que probablemente usted con eso pueda ya manejar. Suspendió, vigila al paciente, tiene dolor, no tiene dolor, maneje eso y continúa la vigilancia estricta para poder definir si tiene otra necesidad. Si ya pasa la vida media, el paciente sigue así, pues ya habrá que considerar otras cosas y otras patologías, pero que sea como muy frecuente eso, no. Pues como un evento adverso, por ejemplo, pues una emergencia hipertensiva, grave, severa, no necesariamente. ok, profe, gracias. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Doc, yo tengo una Hola, pregunta. dime. Digamos, si yo estoy en mi rural y me llega un bloqueo tercer grado, para poner un marcapasos, ¿yo requiero de un hemodinamista o cómo No, sería ahí el el tema? transcutáneo no. El transcutáneo lo pones tú, porque son unos parches. Son los parches que son los que te permiten como ¿qué? Como entregar la descarga eléctrica. El intravenoso sí es del hemodinamista o incluso en algunos escenarios muy exóticos del urgentólogo, pero el transcutáneo es nuestro. O sea, ese lo puedes poner tú sin ningún problema. Adosas los parches del marcapasos y le das inicio.
que eso lo mostraríamos pues en la parte de la práctica. Ah, ok. Y digamos, ¿yo puedo remitir a ese paciente con los parches o...? Tiene que irse con los parches y tiene que irse con el desfibrilador pues funcionando en modo marcapasos, porque si el paciente está inestable y tú lo desconectas, va a volver a caer la frecuencia cardíaca, va a volver a tener manifestaciones de bajo gasto, entonces es muy importante. Ah, listo, muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. ¿Algunas otras preguntas? Profe, yo tengo una duda. Dime. Cuando hablamos de los bloqueos, que los habíamos dividido en suprahaitianos e infrahaitianos, ¿cierto? Ajá, Y nosotros tenemos un bloqueo AB suprahaitiano que sería primero o segundo grado MOVIC 1, muy bien. y digamos que el paciente está estable, solo lo observo, ¿cierto? Si está Sí. inestable, inicio con Y marcapasos. busco causas secundarias. Por ejemplo, mi paciente está con una bradiarritmia y yo digo, ¿será que tiene un trastorno electrolítico? ¿Será que tiene un hipotiroidismo? ¿Será que tiene alguna otra cosa que yo le pueda corregir? Podrías hacer los paraclínicos y los estudios adicionales. Tiene una causa diferente, está intoxicado o alguna cosa. Eso sería como lo que uno busca pues en la parte del paciente que está estable con bradiarritmia y el manejo pues de soporte, lo que va requiriendo de momento. Y al inestable de alto grado sí requeriría entrada o epinefrina o dopamina o marcapasos transcutáneo. Mientras que para esos de bajo grado que me acabas de mencionar, que son suprahaitianos, yo puedo tener el chance de utilizar la atropina por su ubicación del bloqueo y la ubicación de los receptores muscarínicos. Ah, listo, profe. Sí, esa era mi duda, me había confundido porque yo dije, de entrada, si es de infrahaitiano y está inestable, inicio de una vez con marcapasos transcutáneos, o sea, no O con el marcapasos farmacológico, porque también si usted no tiene, Ajá. se llevaron un paciente inestable con el carro de paros que tenían acá, porque estaba también con bloqueo, no sé, cualquier cosa, usted puede utilizar también el marcapasos farmacológico. Dopamina o epinefrina los puede utilizar. Recuerde que en infusión le van a ser de utilidad para su paciente. Entonces Ok, podría ser la opción que puedes utilizar en ese punto cuando estás como así, que no tienes como más de dónde tomar. Igual, te sirve como marcapasos. ok, profe. Pero si tengo pues el marcapasos transcutáneo, si es infrahaitiano, inmediatamente lo utilizaría, no No necesito... necesariamente porque también tenés de opción los medicamentos. Ah, O ok, sea, no o sea, es no son solo regla, para los es como suprahaitianos. regla. Yo puedo utilizar cualquiera de los dos. Ok, Es más, si utilizo epinefrina, dopamina y no me sirve, pues me pasa al transcutáneo. O si usted se siente más cómodo, más tranquilo, inicia el transcutáneo, dependiendo, es que eso ya depende como muy de la minucia de cuál es el tipo de paciente. listo, profe. Muchas gracias. Listo. ¿Qué otras preguntitas tienen por ahí? Nada más. Bueno, chicos, que disfruten ya el receso, que ya no nos volvemos a ver entonces en charlas hasta el otro semestre. Saben que quedamos súper, 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 súper pendientes de cualquier cosa que quieran ver, que quieran revisar. Si quieren ir a hacernos la visita por allá de urgencia, si no está todo deschavetado, con todo gusto los recibimos también para que conozcan el servicio. Y nada, todos saben que me pueden encontrar, si tienen mi correo, me pueden escribir.